el cual, como saben, forma parte de nuestra última semana, que es la semana 4 de integración. Y ya, pues ahorita, como ustedes lo pudieron revisar en los recursos, que es que ya pudieron entrar, pues es un cúmulo de recursos de las semanas previas, ¿no? Como su nombre lo indica, esta semana de integración, pues vamos a consolidar todos los conocimientos aprendidos y los vamos a verter en una actividad, que es la actividad integradora, tanto en el foro de integración como en su actividad integradora número 7, en la cual ustedes van a crear un texto literario y en este caso es una historieta, ¿no? Como saben, durante las semanas revisamos cómo podemos desmenuzar un texto literario para poder lograr este análisis. Recuerden que tenemos diferentes herramientas para poder hacerlo, ¿no? Vimos diferentes cosas en semana a semana y la forma en la como la vamos a organizar, pues básicamente va a depender de cómo ustedes fueron obteniendo esta información y cómo es que mejor se les puede facilitar, ¿no? Acuérdense que tenemos diferentes elementos, como el contexto, que es lo que vimos. Acuérdense que el contexto pues se refiere a todo esto que envuelve al autor, bueno, tanto al autor como a la obra, todos estos acontecimientos que pueden ser sucesos históricos, familiares, culturales, que van a marcar o van a determinar el pensamiento del mismo autor, ¿no? Entonces, todo este contexto es importante para analizar un texto porque vamos a poder entender directamente la intención que tiene el autor para contarnos esta historia. Revisamos los distintos tipos de género literario. Recuerden que los vamos a reconocer por su estructura, por qué elementos integra, la forma en que se presentan. Recuerden que los géneros literarios que tenemos pues son tres, que es el narrativo, el lírico y el dramático, ¿no? Vimos también los los diferentes movimientos literarios que se van adaptando de acuerdo al contexto en general, ¿no? A los pensamientos del autor, a los intereses, a lo que está sucediendo en ese momento, en ese entorno. También van a responder a una igualdad en cuanto a cómo escriben, en cuanto a cómo se van a presentar y se separan por periodos históricos, pero para que pueda ser como más sencillo el aprendizaje, pero básicamente lo que lo determina son todas estas características que lo envuelven. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros en específico, ¿se acuerdan? Revisamos los movimientos literarios del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Perdón, siglo XX y siglo XXI. También revisamos los elementos de fondo y forma. Recuerden, y aquí vamos a revisar un pequeño ejercicio, ustedes qué elementos de fondo y forma reconocen. Acuérdense, esto lo vamos a volver a ver ahorita, pero váyanmelo poniendo tanto en los comentarios o vamos a poder revisar. Permítanme, déjenme ponerlos. Pueden, quien esté viendo esto desde un dispositivo o tenga otro dispositivo, vayan participando en este foro, váyanme poniendo qué elementos recuerdan que pertenecen al fondo y cuáles pertenecen a la forma. Váyanme explicando cuáles son esos. Les voy a poner la liga para quienes no pueden acceder con un celular o otro dispositivo. Les voy a poner la liga para que lo puedan ver, ¿no? Y lo que sí es bien importante es que participen. Aquí está la liga para que puedan ingresar y puedan meterse. Y si no, pues también aquí en los comentarios ustedes lo pueden ir poniendo. Acuérdense que vimos varios elementos, los empezamos a ver desde la unidad 1. En la semana 1 vimos, perdón, la unidad 1, la semana 1 vimos qué elementos correspondían al fondo y cuáles elementos correspondían a la forma.
Muchos de estos elementos del fondo los analizaron en el cuadro comparativo, ¿se acuerdan? Que pertenecían, que fuimos desmenuzando todo el texto y fuimos teniendo qué era lo que pertenecían a estos elementos de fondo y forma. Ustedes vayan opinando y lo vamos revisando poquito a poco. Ok, bueno, quienes ya pudieron entrar, ahorita lo volvemos a retomar. Acuérdense que, bueno, otro de los elementos que vimos fueron estas expresiones, la expresión estética, y recuerden que con la expresión estética básicamente nosotros encontramos esta alma del escritor, ¿no? Esta intención que tiene de contarnos algo, de que sintamos algo, de expresar algo, y que nosotros lo tomemos de esa misma forma, ¿no? Para poder lograr esta expresión estética, recuerden que el autor pues va a hacer uso, obviamente, de lo que está contando y de lo que está escribiendo, pero también va a utilizar el tipo de lenguaje, ¿no? Va a utilizar distintos elementos de ficción para que pueda generar esta expresión estética en cada uno de nosotros. Ellos, los autores, tienen una intención y nosotros como lectores tenemos una expresión estética, ¿no? Entonces, básicamente, lo que forma parte de su actividad número 7 vamos a irla revisando, un tantito, son dos partes, ¿no? Es un formato en Word en el cual los pide. La primera parte es analizar los pasos para hacer una lectura analítica, ¿no? De un texto, y la segunda parte es una creación literaria en formato de historieta, ¿no? Recuerden que la historieta forma parte de la narrativa, del género literario narrativa, por lo cual comparte una similitud con el cuento, con la novela, ¿no? Con este tipo de, de lecturas. Es decir, que vamos a encontrarla contada en prosa, perdón, vamos a encontrar que interactúan los personajes, hay una voz de un narrador, hay una secuencia en su lógica, es decir, vamos a encontrar un inicio, un desarrollo, un final, ¿no? Vamos a encontrar este momento álgido en el cual las cosas se complican y un desenlace, ¿no? Esto básicamente forma parte de la narrativa. Evidentemente, la historieta pues tiene otros elementos, los cuales vamos a ver en un momento, que tenemos que integrar, ¿no? Porque ya es no es igual que un cuento, por ejemplo, ¿no? Ok, déjenme tantito, déjenme ingreso para que vayamos revisando. Ya pudieron revisar, acuérdense que ya les llegamos algún tiempo, yo creo que ya ahí tengo varias respuestas. Acuérdense que todos los elementos de fondo corresponden a lo que el autor nos quiere expresar a través de las emociones, a través de sus pensamientos, y son 6 elementos los que corresponden al fondo. Acuérdense que tenemos el tema, que es de qué se trata la obra de manera general, el argumento, que es una síntesis de la historia. Acuérdense que nos van a contar en el argumento lo que pasa en esa historia. La acción, que son estos 3 momentos en los que se desmenuza el problema o el conflicto, que sería la presentación o inicio, el clímax y el desenlace, ¿no? Tenemos también el espacio. Aquí en el espacio nosotros vamos a ver en dónde sucede la obra, lo que nos está contando el autor. El tiempo, perdón, sí, en dónde. El tiempo es cuándo, en qué momentos, si puede ser explícito, que lo diga de forma textual el autor, o puede ser que a través de líneas nosotros lo podamos estar revisando. Eso va a ser en cuanto al tiempo. Y por último, los personajes, ¿no? De hecho, fuimos viendo uno a uno conforme fue avanzando nuestro módulo, ¿no? Y finalmente, los elementos de la forma, pues representan todos estos, la estructura, el cómo se presenta la obra, cómo está escrita, qué elementos de lenguaje utiliza,
si está escrita en verso, si está escrita en prosa, si pertenece a un género literario o a otro, ¿no? Todo de alguna manera, panorama de forma general, o sea, de forma superficial que podemos ver en un texto, forma parte de la forma, valga la redundancia, ¿no? De este elemento. Entonces, estos dos elementos, ¿por qué los reitero? Porque son importantes en este primer, en la primera parte de su actividad. Acuérdense que les pide a ustedes hacer llenar este Word en la primera parte, me pide como lo tenemos aquí en la diapositiva. Déjenme quitar este. Voy a hacerlo grande. Les pide a ustedes analizar cuáles son los pasos que ustedes consideran son los que se tienen que seguir a la hora de hacer un análisis de un texto literario, ¿no? Les da algunas opciones, bueno, de cómo pueden ustedes hacer llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces, sobre esta guía, nosotros nos tenemos que basar para poder responder a nuestra actividad. Nos dice, identifica los pasos previos a la lectura analítica de un texto. Decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico del texto. Define si es mejor empezar por el análisis de fondo o por el de forma. Y sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de forma y con verde los que corresponden al fondo, ¿no? Entonces, primero, las primeras tres básicamente son para guiarnos qué es lo que yo voy a hacer primero, por qué uno, por qué otro, y la última, que es la de sombrear, es una instrucción adicional, ¿no? O sea, además de que ya enumeraron del 1 al 30 los pasos, también de esos van a revisar ustedes cuáles corresponden a la forma, lo que les decía, todo lo que se refiere al lenguaje, a la forma en la que se presenta, a cómo está escrita, y con verde lo que corresponde al fondo, ¿no? Es decir, todo lo que sea el tema, el argumento, los personajes, el espacio, el tiempo, la acción, ¿no? Esos son los elementos de fondo. ¿Ok? Entonces es importante guiarnos en estos puntos, como les digo, y no dejar ninguna instrucción fuera, ¿no? Entonces, les presenta de esta manera los pasos, están en los guiones, ustedes tienen que indicar en el guión cuál es el paso a seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, 1, pues puede ser 2 puede ser aquel, ¿no? O sea, ustedes van a definirlo. De acuerdo, del 1 al 30. Acuérdense, como lo vimos aquí, tenemos muchos elementos para generar el análisis de un texto. Algunos son de fondo, algunos son de forma, otros son contexto, otros son género literario, otros son expresión artística, perdón, estética, otros son movimientos literarios. Todos son diferentes, solo algunos son de fondo y solo algunos son de forma. Entonces, es importante aquí no seleccionar todo de un color o la mitad de un color y la mitad del otro porque no tiene sentido, estaríamos incorrectos, ¿no? Entonces, solo los que son de fondo los vamos a sombrear de verde y los que son de forma de rosa, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí. Ahora, la primera parte en la que nos dice, identifica los pasos previos a la lectura analítica del texto, es decir, nosotros vamos a revisar esta lectura exploratoria primero. Todo lo que se refiere a la lectura exploratoria van a ser nuestros primeros pasos. ¿Y cuál es esa lectura exploratoria? Recuerden que básicamente la lectura exploratoria pues va a ser la presentación o el meeting, por así decirlo, entre el texto y nosotros, ¿no? O sea, es como si les presentaran a alguien y pues con todas esas primeras impresiones o toda esa primera investigación que ustedes hicieron de esa persona, antes de conocerla, antes de platicar con ella, eso se referiría a la lectura exploratoria, es decir, pues yo ya investigué quién es, cómo se llama, dónde vive, a lo mejor cuáles son sus gustos, ¿no? Más o menos de qué le gustaría hablar, de qué no, ¿no? Entonces, toda esa investigación que yo hice es una exploración. Entonces, la lectura exploratoria va a ser el antecedente, perdón, de la lectura analítica, ¿no? Entonces, todos los pasos de esta lectura exploratoria tendrían que ser los primeros que ustedes respondan.
¿Cuáles son básicamente? Pues pensar en investigar cuál es el nombre del autor, cuál es el nombre del título, ¿no? Porque conociendo esa información, pues ya más o menos me doy una idea de qué se va a tratar la lectura, ¿no? Si conozco al autor, si sé más o menos de qué escribe, igualmente con la lectura, el título del texto, puedo encontrar de qué se trata, ¿no? A lo mejor investigar de qué género literario es, eh, cómo me van a presentar el libro, si en forma física o en forma tecnológica, ¿no? Todo esto de forma la observación va a ser nuestra lectura exploratoria. Después viene la lectura analítica, que ya en la cual vamos a desmenuzar, ¿no? Ya sea que vayamos primero a revisar los elementos de fondo o los elementos de forma. También hay una investigación posterior que tiene que ver con el contexto, ¿no? Todo lo que va alrededor de la obra. Y finalmente, nos ponen ahí que tenemos que acercarnos a fuentes confiables por el tema de la investigación de este contexto, ¿no? Acuérdense que siempre, siempre, siempre tenemos que revisar que donde nosotros investiguemos, pues haya un autor más que renombrado, pues calificado para esa investigación, ¿no? Que haya hecho su trabajo. ¿Cómo lo podemos notar? Pues a través de las fuentes que él cita, ¿no? De que si nos está diciendo una información, pues podamos llegar al origen de esa información libremente porque él nos está dando este dato, ¿no? Entonces, por eso es importante recurrir a fuentes confiables. ¿Tienen aquí hasta aquí alguna duda? Igual váyanmelo comentando. Recuerden que lo importante de esto va a ser que, además de basarse en este pequeño cuadrito, que lo hemos visto en las semanas anteriores, de hecho, es un recurso de la primera semana, esto de la lectura analítica y eso de la lectura exploratoria, pero también es cómo ustedes fueron trabajando en este módulo, ¿no? Semana a semana, qué fue lo que investigaron en las actividades primero, luego qué investigaron después, y entonces ustedes puedan responder, porque después de organizar estos pasos, viene argumentar, ¿no? ¿Por qué los organizaron así? Y pues eso ustedes lo van a saber de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que les pareció mejor o les facilitó esta labor. Entonces, eso también va a tener mucho que ver en cómo ustedes aprendieron o en cómo ustedes relacionaron todos estos pasos para analizar un texto literario con el análisis de un texto literario, ¿no? O sea, no nada más, recuerden que la información o el conocimiento pues se queda así, ¿no? En la computadora, en lo que recibí, ya, simple, no, no es eso, ¿no? Lo que intentamos es que a ustedes les signifique algo para que se les quede, para que se lo lleven, para que lo continúen aplicando por el resto de su vida. Entonces, es importante, por eso, junto con las actividades integradoras de cada una de las semanas, pues analicen esto, ¿no? Decir, bueno, pues yo considero que es más fácil empezar por la forma, por esto, o empezar por el a lo mejor voy a empezar yo por la experiencia estética, todas las emociones que me generan, no sé. Al final eso va a ser de cada quien. ¿Qué quiere decir eso? No hay una respuesta eh, que sea para todos igual, ¿no? O sea, va a variar y lo que tiene que ser es que haya una lógica entre lo que ustedes pusieron con su argumento, ¿no? Eso es lo que se busca en este ejercicio, que de verdad se haya generado este aprendizaje. Entonces, es importante, les digo, básense en estas pautas, ¿no? En las cuales ustedes pueden llegar a esta conclusión y también con eso, pues, poder hacer el argumento de por qué decidieron una u otra cosa primero o después, ¿no? Sombrean los elementos, eso sí es bien importante porque es algo que siempre se les va, siempre, siempre, siempre. Entonces, es importante que no se les vaya, ¿no? Ok,
Igual váyanme diciendo sus dudas o comentarios, yo los voy revisando y si no, pues entonces en la siguiente sesión lo voy a, perdón, en el formulario también lo ponen y ya con gusto lo reviso. Ok, ahora, en la segunda parte les dice, realiza mi creación literaria, ¿no? Como les decía, van a ustedes a generar un texto literario, van a utilizar todas las herramientas que ya vimos, ¿no? El tener estructurado poder hacer un argumento, poder desarrollar personajes, características, determinar qué elementos de ficción utilizar, ya sea que quieran que, que, que tengan bien claras las características de cada uno de los personajes, etcétera. Todo eso ustedes lo van a poder hacer con toda la información que ya tuvieron en estas semanas, ¿no? La historieta, como ustedes saben, es un género que pertenece al género narrativo y se cuenta una historia, ¿no? Hay una narración, nos habla de algo en específico, hay interacción de personajes. En un inicio, la historieta era considerada como otra cosa porque tiene mucho gráfico, ¿no? Hay historietas, de hecho, que no necesitan texto. La misma imagen nos va contando lo que sucede. Entonces, pues ahí rompe un tanto, perdón, con lo que con una característica de la narración, que es el texto. Entonces, pero bueno, por estas características y porque tienen texto, pues forman parte de este género literario de la narración. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no? Tenemos que pensar en esta característica, cómo debe ser para cuando estemos haciendo nuestra historieta. Nos dice que el tema va a ser la experiencia durante el módulo 4, ¿no? Pues básicamente, ese es nuestro tema. Todos tenemos que abordar este tema, la experiencia durante el módulo 4, y vamos a tomar en cuenta, dice, las siguientes preguntas. Estas preguntas que vienen aquí, perdón, son un análisis, una guía para que ustedes puedan entender cuál fue realmente esa experiencia que tuvieron en el módulo, ¿no? Y ahí les vienen varias. Básicamente eso es para ustedes, es para que les ayude, es una guía para que puedan desarrollar lo que quieren contar en esta historieta, ¿no? Todas tienen que ver, si las ponen a leer, si las revisamos con este módulo, ¿no? Del análisis de textos. Si sabían algo, ¿no? De literatura antes, qué tan fácil fue o difícil, qué es lo que ahora, qué experiencia tienen ahora, etcétera, ¿no? Todo siempre va a ir como de la mano de eso. Entonces, lo importante aquí es que tengamos claro que el tema va a ser la experiencia durante el módulo 4, ¿no? Este no lo podemos dejar de lado, ¿ok? ¿Qué tenemos que considerar? Ciertas características que tiene la historieta, que las vamos a revisar ahorita, pero antes de eso vamos a saber de qué vamos a escribir. Y lo que les puede ayudar es organizarse y organizarse, les digo, en los elementos que ya vimos, ¿no? Les estuve reiterando en distintos momentos que tener claros pues, los conceptos de argumento, tema, etcétera, eso les iba a ayudar a ustedes para este momento, ¿no? Por eso es bien importante que los tengan bien sólidos. Entonces, ya tenemos el tema, es la experiencia durante el módulo 4. Ahora vamos a pensar en un argumento. Acuérdense que el argumento es la guía para su historia. El argumento les cuenta de forma breve de qué se trata, ¿no? Acuérdense que el argumento abarca las preguntas, ¿qué pasa al inicio? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa al final? Contestando estas preguntas, ustedes pueden saber de qué quieren hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la historia? Una vez que tengan el argumento, van a poder desarrollar los personajes, ¿no? Porque ya sé de qué se trata, entonces ya sé más o menos qué personajes van a entrar, qué características va a tener cada uno de ellos para poder lograr esa intención, ¿no?
van a poder determinar si quieren que tenga mundos posibles, es decir, si van a tener elementos de ficción o no. Acuérdense que eso, pues además de que va a formar parte eh, de su imaginación y de lo intrépidos que quieran ser, pues también les va a ayudar a poder tener esta intención estética que les decía, ¿no? Que haya un cierre completo con esta creación literaria. Si quieren ingresar elementos graciosos, en esta semana 3 ustedes revisaron cómo es que el autor utiliza elementos graciosos para poder enseñar algo, ¿no? De alguna manera, lo que hacen en los géneros literarios dramáticos de comedia, pues es como mofarse de las mismas situaciones que hace el ser humano, ¿no? Que comete el ser humano para poder generar un aprendizaje, ¿no? O sea, es como reírte de ti mismo, pero pues no hagas eso, ¿no? Porque sabemos que al final está bien o está mal, o es ridículo, o es algo no positivo. Entonces, los elementos graciosos nos funcionan para poder darle esta impresión y poder entender o conocer o permite ese aprendizaje, ¿no? Y finalmente, ya con todo esto, nosotros vamos a tener nuestro guión. Acuérdense que el guión es esta médula en la cual yo sé qué es lo que va a pasar en la toma 1, en la toma 2, en la toma 3, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, etcétera, ¿no? Entonces, teniéndolo ya bien sólido, entonces ya ahora sí pueden irse a alguna de las aplicaciones a hacer su historieta, ¿no? A saber qué personajes van a ser, cómo van a estar parados, qué van a estar demostrando, si tienen alguna acción, si hay algún escenario, etcétera, ¿no? Siguiendo estos pasos, los juro que va a ser mucho más sencillo el que ustedes creen perdón, esta historieta, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí está, ¿no? Pues acuérdense, todos ya tenemos el tema es el mismo para todos, es experiencia durante el módulo 4, ¿no? Cómo les fue, qué sintieron, qué vivieron, qué les pasó, alguna anécdota en especial, ¿no? De alguna semana. Todo eso lo pueden utilizar. Ok, entonces vamos a hacer el argumento. Acuérdense que el argumento genera responde a 3 preguntas importantes. Es qué pasa al inicio de mi historia, cómo suceden los hechos primero, después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué va a hacer el personaje? ¿A qué se va a enfrentar? Y finalmente, ¿cómo termina todo? ¿Lo resuelve, no lo resuelve? ¿Se va, se queda, se muere, se vive? ¿No? Todo eso vamos a contar en nuestro argumento. Este es solo un ejemplo, no quiere decir que así lo tengan que hacer ustedes, todas las experiencias son diferentes, entonces solo es un ejemplo para que ustedes les dé como una claridad, ¿no? Entonces vamos a hablar de mí. Dice, Jennifer empieza a estudiar el módulo 4 con mucho entusiasmo. Conforme va revisando el programa y ve la cantidad de libros que debe leer, entra en shock y se empieza a enfermar de los nervios. Todo empieza a mejorar cuando se da cuenta que las lecturas son divertidas y cuenta con el apoyo de sus compañeros y de su asesor. Al final entiende el análisis literario y hoy disfruta de leer todos los días, ¿no? Entonces, básicamente voy a hacer la historia de alguien que está tranquila, pero en cuanto ve toda la cantidad de libros, pues se enferma, no puede manejar la crisis, ¿no? Poco a poco ya le van haciendo entrar en razón y ella ya es feliz y ya lee bien, ¿no? Entonces, básicamente estoy contando esa historia. Pues ya con eso, pues yo puedo saber qué personajes van a entrar, ¿no? Entonces, seguramente voy a estar yo, porque soy la personaje, ¿no? Jennifer. Va a haber un compañero del módulo, un doctor, un asesor, ¿no? Todos estos personas que van a entrar y que van a poder darle fuerza a mi historia que les voy a contar, ¿no? Puedo saber también en qué espacio se va a llevar a cabo, ¿no? Puedo saber qué va a ser a lo mejor primero voy a estar en mi casa, luego ya voy a estar en el hospital y después a lo mejor ya en un parque, relajada, etcétera, ¿no? O sea, ustedes van a entender todo eso ya que tengan bien específico de qué van a contar, qué historia van a contar, ¿no? Lo que les decía, puede ser que qué mundos posibles quieren plantear.
Pues aquí yo con esta historia, pues básicamente voy a plantear una historia de realismo, ¿no? Va a ser algo cotidiano, no voy a meter otros elementos de ficción, voy a hacer una realidad similar a la normal, ¿no? Entonces no voy a utilizar otros elementos de ficción. Pero a lo mejor si mi historia fuera diferente, podría ser que sí, podría ser que yo voy a hacer ciencia ficción, a lo mejor van a estar en el espacio, a lo mejor eh, no sé, van a viajar en el tiempo, qué sé yo, ¿no? O sea, van a ustedes a utilizar los elementos de acuerdo a lo que quieran contar. Eso es independiente, ¿vale? Entonces ya con esto ustedes pueden entender también si quieren generar una experiencia estética que tendría que ser, porque acuérdense que todos los textos literarios tienen esta intención, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención estética que quiero generar? A lo mejor, pues quiero crear angustia, suspenso, que les guste también a quien le lea, a quien me lea, que sepa que la literatura es hermosa, que sepa que puede aprender mucho de eso, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, etcétera. Eso va a ser, como les digo, igualmente una intención individual y cada quien va a saber lo que quiere transmitir, ¿no? Igual, si voy a meter elementos graciosos o no, lo que les decía, eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Y por último, ya con toda esta información, entonces ya voy a hacer mi guión. Y en el guión yo voy a saber cuántas viñetas voy a ingresar, en qué momento entra el personaje 1, en qué momento entra el personaje 2, qué es lo que dice el personaje 1, qué dice el personaje 2, qué dice el personaje 3, cómo está vestido, en dónde están parados, qué acciones hace, ¿no? Entonces yo ya lo voy a tener porque ya lo único que estoy haciendo es bajar toda esta información que ya logré recapitular, que es todo esto, argumento, personajes, espacios, mundos ficticios, etcétera, lo aterrizo en mi guión, ¿no? Lo aterrizo en mi historia, cómo la voy a ir contando. ¿Ok? Básense en la estructura de la misma historieta, ¿no? Acuérdense que la historieta, bueno, vamos a revisarlo, no se acuerden, no lo teníamos. La historieta tiene distintos elementos para que se considere como tal, ¿no? Para que pueda ser considerada una historieta. Entre ellas tenemos las viñetas, ¿no? Las viñetas estas que ven aquí, que son cada uno de los cuadritos, se les llama viñeta. La viñeta básicamente lo que contiene es una escena de lo que se está contando. Cuando yo me cambio de viñeta, el personaje ya está haciendo otra cosa, ya se salió, ya entró otro, ya está haciendo algo distinto, ¿no? Entonces, piensen en que cada viñeta va a cambiar el, lo que está pasando, ¿no? Tiene una cadena y tiene una secuencia así, pero va a ser distinto, ¿no? Ahorita les explico aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, en esta historieta, no sé si alguien la ubica, es de Condorito, es muy famosa de hace muchos años. Perdonen. Por ejemplo, en el primer cuadro, pues vemos a dos personas conversando, una está detrás de un escritorio, al parecer es un vendedor, o aquí hay una campanita, eso me puede indicar que es un hotel, ¿no? Seguramente si ya leo el texto, ya voy a tener más información, ¿no? Pero bueno, pensando solamente en esto, aquí vemos a dos personas conversando. En el siguiente cuadro están esas mismas dos personas, pero con una acción diferente, ¿no? Una ya se va, se está subiendo a la escalera, se va, y la otra persona pues aún le está diciendo algunos datos, ¿no? Y en la tercera viñeta vemos que está totalmente diferente, ¿no? Ya está solo el personaje, en la otra ya está en otra habitación hablando por teléfono con este mismo. Entonces, y así van a ir cambiando. Esto habla las viñetas. Entonces, en su guión es importante que ustedes consideren qué va a decir sus personajes en cada una de las viñetas, ¿no? ¿Qué va a pasar en cada una de las viñetas? La extensión de las viñetas, ¿cuántas viñetas? Pues va a depender de la extensión de su guión.
de lo que ustedes estén contando. Puede ser como esta, que nos cuenta su historia en 6 viñetas, bueno, 7 porque esta está dividida, o puede ser que la cuenten en más, en 10, en 15, en 20, o puede ser que la cuenten en menos. Eso va a depender totalmente de ustedes, ¿vale? Lo importante es que su texto, su historia tenga esta estructura narrativa, que tenga un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro elemento de la historieta tenemos? Tenemos los famosos globos o bocadillos, que son estos circulillos que integran o contienen las palabras del personaje, el texto, lo que está diciendo, lo que está pensando, porque también puede ser que sea un pensamiento, o lo que está gritando, porque también puede ser que esté gritando. ¿Cómo se van a identificar? Pues básicamente es por su forma, ¿no? Cuando tenemos una línea sólida, hablamos de un diálogo normal, de una palabra que se escucha normal. Cuando hablamos de un globo con triangulitos como este de aquí de la tercera viñeta, estamos hablando de un sonido fuerte, ¿no? Ya no es el tono de la voz normal. Puede ser que sea un sonido mucho más fuerte, un grito, un ruido, ¿no? Todo eso nos habla de las estructuras de los globos o bocadillos, acuérdense, se llaman globos o bocadillos. Permítanme tantito. Y después tenemos a los personajes, como ustedes los pueden ver en la parte de arriba, son estos, acuérdense que los personajes van a ser todos estos ceros que llevan la acción de mi historia, ¿no? que ejecutan acciones, eh, pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser personas, eso depende totalmente de ustedes, pero es importante que los consideren, ¿no? Puede ser que su historieta solo tenga un personaje, puede ser que tenga dos, puede ser que tenga tres, no sé. Siempre y cuando, nuevamente les insisto, tenga esta coherencia lógica. También va a depender totalmente de ustedes y de lo que quieran y pretendan contar. ¿Sí? Después tenemos otro muy importante que a muchos se les va, que es el texto narrativo o la voz del narrador. Acuérdense que la voz del narrador nos da un contexto, nos ayuda a saber qué es lo que está pasando, qué está pensando tal, qué está haciendo el otro personaje. ¿No? Es este ser omnipresente de alguna manera en la historia que sabe todo, ¿no? Muchas veces el narrador es otro personaje más, a veces es solo alguien que está contando la historia, pero siempre va a saber todo. O sea, el narrador siempre va a saber todo lo que está pasando. Entonces, es bien importante esta voz porque como su nombre lo indica, forma parte total del género narrativo, ¿no? O sea, sin esta voz estaríamos hablando a lo mejor de un género dramático o del género lírico. Entonces, por eso es bien importante tener esta voz, este elemento presente. ¿Cómo lo identifican en la viñeta? Pues puede estar hasta arriba o puede estar después. Y este nos da les decía, nos abre para saber qué está pasando, ¿no? Aquí en este ejemplo dice rato de después, ¿no? O sea, nos está informando que ya pasó un tiempo de lo que sucedió anteriormente y ahora ya pasaron unas horas, ¿no? Pasaron unos minutos, pasaron el tiempo, etcétera. Y la última, pero igual de importantes, son las onomatopeyas. Acuérdense que onomatopeya significa, son estas palabras escritas que emulan un sonido, ¿no? Que, es decir, que si yo lo pongo, yo sé que ese sonido. La mayoría de estas onomatopeyas son universales, es decir, se entienden aquí y en cualquier otro país que utilice el, el texto, estas letras. Y significan el sonido de algo, ¿no? Por ejemplo, aquí les dice el plop, famoso plop, que tiene que ver con una caída, ¿no? Está el ring ring, que es el del teléfono, está el clap, que es el de los aplausos. ¿Qué otros ustedes conocen?
Hay muchísimos, los famosos de las historietas del sas, paz, ¿no? De estos golpes. La intención, ¿cuál es la intención de las onomatopeyas? Pues nuevamente generar una totalidad en la experiencia, ¿no? O sea, yo estoy leyendo, aquí me ayudan mucho las imágenes, las expresiones de los personajes, ayudan mucho a lo que, a lo que está al texto, ¿no? A los globos o bocadillos, pero otra cosa que les hace mucho son las onomatopeyas, ¿no? Eh, piensen cuando, no sé quién ha tenido la oportunidad o si conocen o no han conocido, si han ido a los, a alguna función de 4D, la 3D es donde ven como las imágenes salidas, pero la 4D es toda una experiencia en la cual ustedes básicamente pareciera que, o se busca que estén dentro de la película, ¿no? O sea, el asiento se mueve, tiembla, si hay una escena de acción, pasa como lo mismo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, puede salpicar agua, aire, etcétera, pero el chiste es que vivas de alguna manera esa experiencia. Pues más o menos las onomatopeyas cumplen esta función en la historieta, ¿no? Les dan esta profundidad, te hace sentir de alguna forma que lo estás viviendo, que estás ahí, que estás escuchando. Por eso son bien importantes para, tienen esta fuerza en la intención, entonces les va a ayudar mucho y no dejen de utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, retomamos, su historieta tiene que tener personajes, tiene que tener viñetas, tiene que tener globo, bocadillo, onomatopeyas y texto narrativo, ¿no? Esos elementos los tiene que tener. Tiene que hablar de su experiencia durante el módulo 4. Perdónenme, es que algo se me atoró aquí. Y muy importante que la estructura de su historieta tenga un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Es decir, haya una lógica en lo que se está contando, ¿sí? Lógica en cuanto a esta secuencia, ¿eh? No, no de que hablen de cosas de normalidad, no, sino que tenga esta secuencia, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí de esto? Váyanmelas poniendo. Acuérdense que este es su último proyecto, entonces es importante que se aclaren todas las dudas y si tienen alguna no se queden con ella, avísenme y lo revisamos nuevamente, no hay ningún problema. Aquí lo importante es que a ustedes les quede totalmente claro, no se atrasen en la entrega y puedan ustedes terminar bien, ¿no? El cierre. Acuérdense que, bueno, esta historieta hay que hacerla en algún elemento digital. Vamos a revisar estas herramientas digitales la siguiente sesión, que es este viernes, por lo cual es importante que las revisemos, ¿no? Vamos a revisar específicamente Canva, vamos a revisar Pixton, ¿no? Que es como de las más, de las herramientas que están en nuestra plataforma. Perdón, no en nuestra plataforma, en nuestro recurso. Ahora, bueno, entonces, si se acuerdan los elementos de la historieta que los acabamos de ver, díganme ustedes a cuál representa cada uno de los números. Entonces, el 1, qué elemento es, el 2, cuál, el 3, cuál, etc. ¿no? Está fácil, lo acabamos de ver. Pónganmelo en los comentarios. Acuérdense cuál sería. Esta historieta es como si fuera Garfield, ¿no? Pero creo que no es Garfield. Si se dan cuenta, lo visual, lo visual llama muchísimo, ¿no? Les decía yo, hay historietas que no tienen nada de texto, ¿no? Nada, nada, nada. Cuéntenme cuáles han visto que no tienen texto. Ok, entonces, sí, tenemos al 1, son los personajes, ¿no? Aquí está señalando a la señora de pelo naranja. El número 2, tenemos este texto. Acuérdense que todo lo que nos da un contexto es el narrador, ¿no? Aquí no está dentro de un cuadro, pero sí está arriba y nos dice, ¿no? En el anterior dice, una vez
se disfrazó de paquete, otra vez se descolgó desde el techo, ¿no? O sea, nos está diciendo qué está haciendo este personaje, qué pasó con él, qué hacía primero, qué hacía después. El número 3 señala el cuadro. Acuérdense que cada uno de los cuadritos se les llama viñetas. Y estas viñetas pueden ir así en horizontal y muy formadas, pero realmente ustedes las pueden acomodar como visualmente les acomode mejor. Aquí es importante, como les decía siempre, que haya una secuencia, ¿no? El número 4 señala al bocadillo, entonces es un bocadillo o diálogo, ¿no? Muy bien. Y el número 5 está señalando estas jotas. Las jotas aquí es el sonido de esta sierra. Se dan cuenta que hay una sierra y es este sonido de cortar. O sea, es una onomatopeya, ¿no? Entonces, eso es muy bien. Pues son 5 elementos, pues están súper fáciles. Ustedes ahí los van recordando, ¿no? Muy bien, entonces déjenme. Entonces les decía, la siguiente sesión vamos a revisar acerca de las herramientas que tienen, ¿no? Más a detalle para que ustedes las puedan ver cómo podemos utilizarlas. Lo importante aquí es que no deben pagar por ninguna, a menos que la vayan a seguir utilizando y les funcione para lo que ustedes hacen, pues ya es decisión de ustedes, pero no tienen que pagar. Eh, Afortunadamente les deja utilizar una versión de prueba en la cual ustedes pueden desarrollar toda la historieta que va a pasar. Al final les va a pedir pagar para poder descargar o para poder compartir, pero no lo hagan, nada más lo único que tienen que hacer es tomar, ya que está lista, ya que está completa, como ustedes la quieran, váyanle tomando screenshots a las viñetas, de tal forma que cuando ustedes las peguen por ejemplo, en PowerPoint para presentarla, en Word para presentarla, lo hagan que se vea bien, que sea nítido, que se lea perfectamente bien. Entonces, eso sería. Muy bien. Espacio abierto. Número 7. Entonces recuerden no hacer. De todos modos, como les decía, vamos a revisarlo a detalle la siguiente sesión para que puedan acompañarnos y les quede como más claro. Muy bien. Entonces permítanme darles la liga, se las voy a poner aquí también en el banner para que la puedan copiar y pegar. Y también se las dejo en los comentarios. Ok. Igual váyanme poniendo si tienen dudas o comentarios y con gusto lo vamos revisando. Acuérdense, recuerden seguir participando en el módulo, en el foro de integración. Es importante que participen la mayor cantidad de días posible, que sean en días diferentes, ¿no? Que cumplan con cada una de las participaciones. Y por fin les paso la liga, por favor, para que aquí está, por favor, entren, generen esta entrada y con gusto los veo la siguiente sesión, que sería el día viernes. Igual si tienen dudas, me las hacen saber y lo revisamos. Que tengan muy bonita noche. Los veo el siguiente viernes. Hasta luego.